¿Será posible que exista comercio pacífico sin un gobierno que lo garantice? La mayoría diría que no. Pero, ¿y si una de las partes es muchísimo más fuerte, casi como un bandido? Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia que es sorprendente, sobre cómo los débiles no solo sobrevivieron, sino que de hecho prosperaron comerciando con los fuertes. Todo esto en un entorno de completa anarquía. Y es que la idea de siempre, la que nos dijo el mismísimo Adam Smith, es que el gobierno es absolutamente esencial. Sin él, pues los fuertes simplemente tomarían lo que quisieran de los débiles. La propiedad estaría siempre en peligro. Y esta ha sido la justificación fundamental para la existencia del Estado durante siglos. Aquí es justo donde la historia se pone muy interesante. ¿Qué pasaría si esa idea, esa suposición fundamental estuviera equivocada? Y si de hecho existieran formas para que los más vulnerables no solo se protegieran, sino que establecieran un comercio súper rentable con aquellos que podrían, fácilmente, aplastarlos. Para explorar esta idea, vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a un lugar sin un gobierno centralizado que impusiera la ley. El centro-oeste de África en la segunda mitad del siglo XIX. Este va a ser nuestro laboratorio para ver cómo funcionaron estas interacciones en el mundo real. En este entorno, el conflicto principal era lo que podríamos llamar el problema del saqueo. Y es que teníamos a dos grupos principales cuyas naturalezas, tan opuestas, creaban una tensión fundamental. Imaginen esto. De un lado estaban los productores, aldeanos sedentarios más débiles que producían bienes muy valiosos como marfil, cera y caucho. Del otro lado, los intermediarios, caravanas móviles muchísimo más fuertes, armadas con armas de fuego superiores, que buscaban estos bienes para la exportación. La clave de todo está ahí, en la vulnerabilidad de unos frente a la fuerza de otros. Y ojo, la amenaza no era un simple engaño, Hablamos de robo violento. La capacidad de los intermediarios para simplemente tomar por la fuerza lo que querían. Dada su superioridad militar, esta era una posibilidad muy real y constante para los productores. Ahora, pongámonos en los zapatos del líder de una de estas caravanas. Se llega a una aldea. Se ven los bienes. La opción parece bastante simple. ¿Se puede comerciar pacíficamente o se puede saquear y llevárselo todo? ¿Qué opción suena más lógica y sobre todo más rentable? Pues saquear parecía la estrategia ganadora, ¿no? Los intermediarios tenían el control total de las armas de fuego modernas. Las aldeas de los productores, por su parte, estaban a menudo abiertas, sin protección. Y lo más importante, los intermediarios eran móviles, podían atacar y desaparecer. Los aldeanos, al ser sedentarios, no tenían cómo perseguirlos. Era un desequilibrio táctico enorme. Y aquí viene la gran pregunta de este análisis. Si saquear era tan fácil y tan rentable, ¿cómo es que existió un comercio tan masivo? ¿Cómo lograron los productores, la parte más débil, darle la vuelta a la situación y poner las reglas del juego a su favor? La respuesta, la verdad, es fascinante. Su primera estrategia fue, sinceramente, una genialidad financiera. No usaron la fuerza, para nada. Usaron el crédito para alterar por completo los incentivos de los bandidos. El principio era de una lógica súper simple, pero muy poderosa. Para disuadir a un ladrón, hay que asegurarse de que no haya nada valioso que robar. Y así es como lo hacían. Primero, los intermediarios daban a los productores bienes como telas, ginebra o tabaco, pero a crédito. Los productores consumían todo esto de inmediato, así mantenían sus propias reservas de valor muy bajas. Y luego, meses o incluso años después, cuando la caravana regresaba, los productores recolectaban los bienes de exportación, el marfil, el caucho, para pagar esa deuda. Y esto no es pura teoría. Un viajero europeo de la época, un tal Paul Pauger, lo vio con sus propios ojos. Describió cómo los intermediarios daban pagos por adelantado y luego tenían que esperar pacientemente, a veces durante años, para que la deuda fuera saldada. Ese lapso de tiempo era el corazón de la estrategia. Entonces, el punto crucial es este. Al endeudarse, los productores cambiaron por completo la dinámica. Ya no eran un objetivo lleno de botín fácil, se convirtieron en una inversión productiva. Para que la deuda se pagara, los productores tenían que estar a salvo y ser productivos. De repente, los intermediarios tenían un enorme interés en proteger a sus deudores. Pero claro, el crédito no funcionaba para todo. ¿Qué pasaba con la riqueza que no se podía ocultar? Como el ganado o los esclavos. Para eso, los productores desarrollaron una segunda estrategia, igual de ingeniosa, el tributo. Y lo más interesante aquí es cómo le dieron la vuelta al concepto de tributo. No era una señal de sumisión, para nada. Era más bien una prima de seguro. Los productores exigían un pago por adelantado a los intermediarios solo por el privilegio de poder comerciar.
Esto les servía como filtro para los comerciantes menos confiables y, claro, para compensar el riesgo. Y uno se preguntará, ¿por qué un intermediario fuerte aceptaría pagar? Bueno, porque como se ve aquí, la ganancia a largo plazo del comercio, que es la barra más alta, superaba por mucho el beneficio de un único saqueo. Incluso pagando un tributo, el comercio seguía siendo la mejor opción, la que aseguraba ganancias futuras. Y además, eran muy astutos sobre qué pedían como tributo. A menudo eran bienes que se consumían de inmediato, como un buey para un gran festín, o artículos que no tenían ningún valor de exportación para los intermediarios, como un reloj europeo. De esta forma, el tributo en sí mismo no se convertía en otro botín atractivo para robar. Entonces, ¿cuál fue el resultado final de estas dos estrategias, el crédito y el tributo, funcionando juntas? Pues fue una inversión total de la dinámica de poder que uno esperaría. La expectativa, lo que dice la teoría, es que el fuerte domina al débil, que la fuerza impone el derecho y que la anarquía es puro caos. Pero la realidad en el centro oeste de África fue que los débiles terminaron de alguna forma cobrándole impuestos a los fuertes, que unas reglas inteligentes crearon comercio y que la anarquía, en este caso, generó un orden bastante predecible. Y para que no pensemos que este fue un fenómeno pequeño o aislado, a finales del siglo XIX, solo las exportaciones legítimas que salían de Angola, suministradas por estos productores del interior, equivalían a casi $4 millones al año. Este sistema funcionaba, y funcionaba a gran escala. Al final, la gran lección es esta. Los productores no intentaron igualar la fuerza militar de los intermediarios. En lugar de eso, usaron inteligencia económica. Al hacer que la violencia fuera menos rentable y que la cooperación fuera más rentable, lograron alinear los incentivos de todos hacia el comercio pacífico. Y esto nos deja con una última pregunta. Esta historia desafía nuestra creencia de que solo las leyes formales y los gobiernos pueden crear orden. Nos obliga a preguntarnos, ¿en qué otros lugares podrían existir sistemas de autogobierno, quizás invisibles para nosotros, que estén creando cooperación y prosperidad de formas que nunca hubiéramos imaginado?